Bueno, chicos, una de las cuestiones que nos faltaba por ver era lo que era el diagrama de estructura. El diagrama de estructura es lo que le continúa en temática a los diagramas de flujos de datos. Ya yo les había subido la presentación, creo que había un video sobre esto, que justamente tomaba esta presentación, ¿no? Yo les había ido adelantando, no sé si tuvieron oportunidad de verlo. Lo que sí les quería por ahí rápidamente explicar es que el diagrama de estructura, para realizarlo, primero tienen que tener los DFD, y los DFD es como, hay que agruparlos. Primero que todos los procesos pasan a ser módulos, y hay que hacer como una agrupación de esos DFD en un diagrama de estructura, que es un diagrama de tipo como un árbol, que tiene un módulo principal, y ese módulo principal después penden el resto de los módulos. A ver si puedo acá, bueno, repetirles un poco lo que decía la otra vez, ¿no? Sobre lo que era el diagrama de estructura, bueno, que es un diagrama que representa, como les decía recién, toda una diagramación, una estructura de los módulos del sistema. Puede ser de todo un sistema o de una parte de él. Y esos módulos que se representan en el diagrama de estructura se representan con un rectángulo y se conectan a través de líneas, y esas líneas tienen flujos. Bueno, esos flujos son flujos que pueden ser de datos o de control, que ahora después lo vamos a ver en la otra presentación. Pero es importante tener en cuenta que un diagrama de estructura lo que muestra es la representación de cómo están organizados los módulos. Y que además de estar los módulos, también se encuentran presentes los almacenes de datos o archivos, como en el caso de los DFD. Lo único que cambia por ahí es la representación, porque en el caso de los DFD era un rectángulo con los extremos abiertos, y en el cambio acá en el diagrama de estructura es un rectángulo, pero termina punteada tipo un polígono, digamos, de 6 partes, eh, digamos, la forma de representar, digamos, el diagrama, o el almacén, quiero decir. Y bueno, y después tenemos los parámetros, que como yo les decía hoy, los parámetros o los flujos que pueden ser de control y de datos, que lo vamos a ver ahora en otra diapositiva, que son estos de acá, por ejemplo. Ver, en los elementos tenemos los módulos, que son con rectángulos, puede ser de cualquiera de las dos formas, solamente el rectángulo o el rectángulo con estas dos barras, los almacenes, que se representan con este polígono, y después los flujos, que pueden ser flujos, como indica la primera flecha, que es un flujo de, de control, digamos. Los rellenos son de control, es decir, bandera, flag, que dicen sí, no, verdadero, falso, está, no está, existe, no existe. Y flujos, después tenemos los flujos de datos, que pueden ser flujos que a la vez se pueden dividir en dos. Pueden ser de datos simples o de datos complejos, como en el caso de un registro, por ejemplo. Les muestro, bueno, acá había algunos ejemplos. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, un flujo de control y un flujo de datos en la conexión que va entre el módulo principal y el módulo Jet Payroll Record. Bueno, entonces fíjense ahí que se encuentran dos tipos de parámetros o de flujos, eh, y que se indican justamente uno con el círculo, digamos, sin rellenar, y el otro está relleno. El que está relleno es el de control o flag. Cada uno de los módulos estos tiene que tener digamos, una correspondencia con los DFD que se plantearon en los diagramas de flujo, ¿no? En los diagramas de flujo de las desagregaciones. Acá lo que se hace es agregar, digamos, las desagregaciones, se las reacomoda o se las reubica ya formando los módulos. Bueno, en este diagrama justamente acá no tenemos los almacenes o los archivos, no los tenemos acá,
por una cuestión de espacio. Bueno, acá también yo les marqué, por ejemplo, acá fíjense que tenemos acá fin de fichero, que sería un flag, que sería un flujo de control. Después tenemos acá un flujo de datos, por ejemplo acá tarifa normal, ¿no? Que pasa un dato simple. Y después tenemos acá algo que dice estampado, porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de las relaciones entre los módulos, tenemos que tener en cuenta dos conceptos fundamentales para lograr, digamos, la modularidad en un sistema y para representar todo eso a través de un diagrama de clases, perdón, de un diagrama de estructura. Los flujos o los parámetros que se pasan determinan una relación entre los módulos que se llama acoplamiento. El acoplamiento es el grado de relación que hay entre los módulos. Y ese acoplamiento tiene que ser lo menor posible, es decir, los módulos tienen que ser lo más independiente posibles de otros módulos, y la cantidad de datos que se pasen tiene que ser lo menor posible para que justamente exista poca dependencia. Ese grado de relación entre los módulos se llama acoplamiento, y a su vez el acoplamiento puede dividirse en tres tipos, que son de control, que es cuando se pasa un dato de control, como ahí fin de fichero, de datos, cuando se pasa un dato simple, como tarifa normal, o por estampado, que es cuando se presenta, por ejemplo, un registro, como ahí, por ejemplo, deducciones normales, que una deducción está conformada por más de un dato. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque, bueno, es una de las preguntas generalmente que realizo cuando se hacen los parciales o los finales. Y después también otra de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta al momento de hacer un diagrama de estructura, que en realidad lo tienen que tener en cuenta en realidad en el diagrama de estructura y antes también, que es la cohesión, que la cohesión es el grado de relación interna entre los elementos de un módulo, es decir, son las relaciones que se establecen entre elementos de un solo módulo. Y acá es importante mencionar que para entender lo que es la cohesión, es importante tener en cuenta que la cohesión, a diferencia del acoplamiento, tiene que ser lo más alta posible. Es decir, tienen que estar los elementos de un módulo muy relacionados. Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir, digamos, en la práctica? Que un módulo tiene que hacer una sola cosa. Por ejemplo, calcular neto empleado, ¿qué hace? Calcula el neto del empleado, no hace otra cosa. Calcular neto por contrato, solamente calcula el neto por contrato, no hace otra cosa. Sumar, suma, restar, resta. Pero no tenemos un módulo que sea operaciones aritméticas, porque si tuviéramos un módulo, por ejemplo, que se llame operaciones aritméticas, sería bajamente cohesivo. ¿Por qué es bajamente cohesivo? Porque realizaría opciones como la suma, la resta, la multiplicación y la división, que serían poco reutilizables. Entonces, siempre tienen que tratar de que las actividades que realiza un módulo o las tareas que realiza un módulo sean vinculadas a una sola cosa. De esa manera, logrando que los módulos hagan una sola cosa, yo me aseguro que ese módulo sea altamente cohesivo. Y a la vez, una vez que yo hago que los módulos sean altamente cohesivos, después tengo que lograr que entre ellos se relacionen bajamente acoplados, es decir, pasándose la menor cantidad de datos posibles. Bueno. O sea que la cohesión tiene que ver con la independencia del módulo, ¿no? Con el grado de independencia que tiene el módulo. Exacto, sí. La cohesión tiene que ver con que un módulo yo lo tengo que tratar de hacer lo más independiente posible. Eso quiere decir que tiene que hacer una sola cosa y nada más. Y también la cohesión tiene que ver mucho con el reuso. Si yo me aseguro que un módulo hace una sola cosa, después lo puedo llegar a reutilizar. Por eso se hace tanto hincapié en el tema de módulos que sean altamente cohesivos. Y ahora, ¿por qué ahí en el gráfico leer registro de pago, por ejemplo, tiene los bordes en los rectángulos y los otros no? Eso con... ¿A dónde, Juan, perdón? Ahí en el gráfico ese que... Ajá. Hay un módulo que tiene las dos barras en los costados y los otros no. Ajá. Sí, buena pregunta. Por ejemplo, donde dice leer registro de pago, imprimir cheque de pago. Sí, sí. Ajá. Porque en algunos gráficos, por eso se los puse en el otro,
eso es, si fueran todos rectángulos estaría bien igual, pero algunos autores por ahí lo que hacen es hacer la diferenciación de módulos. Por ejemplo, leer registro de datos y imprimir cheque de pago son dos módulos de entrada y salida. Leer es una acción de ingreso, imprimir es una acción de egreso. Entonces, en algunos dibujos, en algunos gráficos o diagramas se van a encontrar con que todos los ingresos tienen la doble barra y todas las salidas tienen la doble barra, y los del medio no, porque los del medio son de procesamiento. Porque muchas veces los diagramas de estructura es como que se dividen en ramas de ingreso, ramas de procesamiento o de transformación se llaman, y ramas de salida. En las ramas de salida está la emisión de informes, la impresión de un cheque de pago, todo lo que tenga que ver con salidas, carteles, generalmente se pone en una rama relacionada a todas las salidas, y las entradas a todas las entradas, digamos, de leer registro de pago, leer nombre, leer apellido, todo. Pero eso depende, digamos, de la estructuración que uno le dé al diagrama, digamos. Yo generalmente recomiendo que todos sean rectángulos para evitar dobles lecturas o para dejar claro que todos los módulos se escriben de la misma manera. Acá Aunque sí, dice ponerle, Tomás. ¿Quedó respondida la pregunta? sí, sí. No, iba a decir que si uno quisiera aclarar esas cuestiones, puede hacerse una descripción o ponerse algún texto adjuntado que explique eso, ¿no? Sí, también, sí, 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 se puede hacer, sí. Acá Ahora Tomás justo, dice, ¿por qué el emitir cheques empleados? Emitir cheques empleados. Tiene una flecha que sale y vuelve a él. A ver, emitir cheque empleado. dice el ciclo, el bucle ese que tiene, Ah, sí, un el bucle, bucle, ahí ¿no? está. No veía que era el principal, se llamaba así, perdón. Bueno, eso es los diagramas de estructura pueden representarse bucles, digamos, es decir, emitir, eso quiere decir que cuando yo pongo un bucle, emitir cheque empleado es una acción que se repite reiteradas veces. Es decir, que este diagrama de estructura, así como está puesto ahí, es una acción que se puede repetir. La impresión del cheque del empleado se puede imprimir, digamos, por eso fíjense que le pasa un registro. No sé si ustedes se percataron de que le pasa un registro. Yo paso un registro de un montón de nombres, ¿no? De un montón de nombres de personas, y emito el cheque de los empleados con la acción, digamos, reiterativa. Eso es lo que me está mostrando ese bucle, digamos. Que yo le paso un montón de datos de empleados y va a ser la misma operatoria para todos los empleados que yo pase en ese registro. Es un caso muy, muy particular ese. ¿Se entendió? A mí lo que no me quedó muy claro es lo de estampado, eso no. Ajá. El estampado es un tipo de acoplamiento, es cuando vos entre los módulos, en vez de pasar un dato simple como el nombre, apellido, el DNI, el teléfono, pasás un registro completo. Por ejemplo, acá registro empleado, este ejemplo que estábamos viendo recién, ese registro empleado sería un acoplamiento por estampado, porque vos en un solo flujo estás pasando más de un dato. En cambio, por ejemplo, fin de fichero sería de control. Nombre de empleado sería acoplamiento de datos, por ejemplo. Número de empleado sería acoplamiento de datos. Registro pago de horas, por ejemplo. Eso sería por estampado, que es lo que está acá entre calcular neto empleado y obtener neto por horas. Yo estoy pasando un registro de pago de horas. Bueno, ese registro es por estampado. Todos los registros o conjuntos de datos que vayan juntos, digamos, todos esos son por estampado. Es cuando entre dos módulos uno manda más de un dato todo junto. Es decir, es un dato compuesto. Claro, ajá, Ujú. sí, sí. Bueno. Eso serían más o menos los elementos que constituyen, digamos,
el diagrama de estructura. ¿Ustedes pudieron hacer algo del diagrama de estructura? Yo no, hoy estuve mirando los videos y ahora como que me quedó más claro esto, pero no lo hice todavía. Bueno, no, dice Brenda, todavía no, está en proceso. Bueno, todo está en proceso. Bueno, la profesora también está en proceso, en proceso de enloquecerse con tanta corrección. Ajá, dice, yo no sabía cómo hacerlo, pero no entiendo cómo relacionar los DFD. Ajá, cómo relacionar los DFD. Bueno, yo les había mandado un video donde estaba cómo hacer esa relación. Fíjense que había un video que explicaba todo esto que yo le estoy diciendo ahora, y después había otro video donde yo tomaba un DFD y lo transformaba en un diagrama de estructura. No sé si a ese tuvieron oportunidad de verlo, porque ahí mostraba, digamos, claramente cómo había que hacerlo. Paula, ¿lo pudiste ver a ese? Sí, esos están puestos, ahora se los reenvío porque no tengo presentación de eso, porque en realidad hice todo el evento, el DFD, hice todo y le saqué fotos, pero no lo tengo en esta computadora, porque lo hice desde el trabajo, pero ahí en el video está explicado cómo hacer ese pasaje de el diagrama del diagrama de FD, digamos, desagregado al diagrama de estructura. Y una cosa también importante, chicos, que es muy, digamos, no es tan complicado. Ustedes lo que tienen que hacer es tomar los DFD desagregados y organizar esos DFD en un diagrama de estructura. ¿Cómo lo hacen? Bueno, toman cada uno de los procesos del DFD desagregado y a cada uno de esos procesos lo van transformando en módulos. Y los flujos que se pasaban en el DFD son los mismos flujos que se van a pasar en el diagrama de estructura. O sea, es como hacer un pasaje de una cosa a la otra. Y una cosa importante, por ejemplo, es que ustedes los DFD que tienen, recuerden que esos DFD pertenecen a una lista de eventos. Un consejo es, ustedes tienen un sistema principal o un módulo principal y de ahí agrupen los eventos por orden de relación. Hay eventos que se relacionan más entre ellos y hay otros eventos que se relacionan menos. O sea, los que más se relacionan van agrupados todos juntos en un módulo. Por ejemplo, si yo tengo alta, baja y modificación de empleado, eso va en un módulo empleados, gestión de empleados. Y de ahí hago, digamos, la transformación, y en esa gestión de empleados meto todos los DFD desagregados, transformados en módulos, en ese diagrama. Yo les diría que, por ejemplo, ustedes lo que tendrían que hacer para estar seguros es hacer en lápiz o en Biome un ejemplo de alguno que tengan ustedes, de los casos que estaban analizando, y me los pasan y yo les digo si están acertados o no, digamos, en cómo vienen haciendo. El video al que yo hago referencia con el ejemplo está en los foros. Me acuerdo que lo subí ahí. Sí, están ahí, yo los vi. ¿Quieren probar a hacer algunos gráficos y nos juntamos de vuelta al final de la semana? Digamos, de los DFD que tenemos en el caso de estudio. Es claro, sí, porque ahora el paso siguiente es que ustedes tengan que hacer el diagrama de estructura de esos DFD que ya están corregidos. Ajá, sí. ¿Sí? Ajá. Podemos. Bueno, traten de avanzar lo más que puedan para trabajar sobre algo concreto, digamos. Lo vamos a hacer el día viernes, ¿está? Entonces después tienen el fin de semana para
para ustedes ir trabajando. Mañana, chicos, a las 19 es la continuación de la charla del día que se cortó la luz, ¿se acuerdan? De la corporación. Hola. Va a ser... Ah, el viernes tienen programación a las 6. ¿Y más tarde, chicos, tienen libre? Pónganme ustedes si quieren la hora, si no. Para mí, cuanto más tarde mejor. Después no hay problema. Tipo, si les parece, por ejemplo, no sé, tipo 9 de la noche, ¿les parece? El viernes a las 9 es, a ver si... sí, ¿Sí? porque Ajá. tenemos una clase, pero a las 6, Ajá. así que no hay problema con eso. Bueno, listo. Entonces el viernes a las 9 de la noche hacemos otra vez una charla sobre esto, pero con los casos por ahí más concretos. Igual ustedes vayan pasándome la semana si tienen algún ejemplo. Ujú. Otra cuestión, recuerden que la próxima semana es la exposición de la práctica profesionalizante. Seguramente, no sé, yo lo había puesto para el 3, ¿no es cierto? Seguramente lo pasemos por ahí para más, fin de la semana, digamos. ¿Está? Más, capaz que el viernes, no sé, tipo 8 de la noche, por ejemplo. ¿Saben? No sería el 2, no, ¿cuándo había puesto el 3? Si no sería el 6 de noviembre. El 6 de noviembre, ajá. Lo vamos a pasar un poquito porque me llegaron trabajos de Matías Cairolo y Bautista, ahí quedan 10 minutos, me está avisando, eh, y recién ahora le estoy haciendo las devoluciones, así que por eso venimos un poquito atrasados con eso, y bueno, para asegurar que todos más o menos puedan cumplir, vamos a hacerlo el viernes 6, ¿está? Y después teníamos la semana siguiente, ¿no? Lo de esto, digamos, para ir terminando, digamos. ¿Está? Mañana, ¿a qué hora la clase de código? Mañana, para terminar la charla esta del emprendimiento, de los emprendedores con la Corporación de Desarrollo, a las 7 de la tarde. Ajá. Es media hora, nada más. Bueno, Sí, es media hora, pues yo lo voy a hacer muy corto porque, digamos, me avisó hoy que podía. Todavía no le avisé a Soledad, pero lo vamos a hacer mañana para ya cerrar con eso. Y yo mañana no puedo tanto tiempo porque a las 8 tengo otro compromiso, así que lo vamos a hacer muy, muy cortito. ujú. Bueno, Bueno, así que está nos bien. vemos mañana para cerrar ese tema. Ustedes avancen con los diagramas de estructura. Y el viernes nos juntamos entonces a las 9 de la noche para ver a ver cuáles son los avances que ustedes tienen. Ujú. Está ¿Está? bien, quedamos así. Sí. Muy bien. Chicos, no dejen de preguntarme ni atrasarse ustedes por no saber algo. Traten de ustedes ir avanzando en eso, en los temas, y cualquier duda me van preguntando. Ujú. Bueno, Bueno, y como recomendación para el diagrama de estructura, cuesta armar el primero. Entonces yo lo que les pido es que ustedes por lo menos hagan un esbozo, un dibujo, un modelo, aunque se equivoquen no importa, pero hagan uno para mostrármelo y yo después les digo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y de esa manera ustedes lo van acomodando. listo. Ujú. ¿Está? Muy bien. Listo, chicos, entonces. Bueno, Quedamos así, nos vemos ahora esta semana el mañana. día viernes. Ajá. Ujú. Bueno, Bueno, nos vemos, Luciana. nos vemos. Un beso, Gurice. Chao.